Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, dependiendo de cuando veáis este vídeo. Vamos a ver el vídeo de funciones 3, donde empezamos con esta función corazón, que se puede dibujar. Ahí veis unas funciones que todavía no conocéis, pero cuando las conozcáis veréis que podéis hacer dibujos de lo que queráis con las funciones. Bueno, vamos a empezar con la idea de crecimiento y decrecimiento, que ya conocéis. Recordar que la función siempre se lee de izquierda a derecha. Nos miramos en el eje X y vamos viendo qué le ocurre a la función cuando nos vamos moviendo hacia la derecha. Fijaros, daos cuenta que la función es la línea esta azul. La veis claramente, ¿no? Y viene desde abajo, desde el infinito, desde el infinito, sube, pasa por aquí, baja, vuelve a subir, se mantiene constante y se va al infinito. Entonces, para estudiar el crecimiento y decrecimiento, tenemos que ver los intervalos donde crece, donde decrece y donde es constante. Mirar, ¿qué ocurre? Que cuando venimos de acá, desde el menos infinito, y hasta que llegamos a x igual a 0, la función crece. En el intervalo de menos infinito a 0, la función crece. Cuando llegamos a este punto, ese punto que está aquí arriba, este puntito que está aquí, es x igual a 0. Pues en x igual a 0 ya deja de crecer y ¿qué empieza a hacer? Empieza a decrecer. ¿Y hasta dónde lo hace? Pues hasta que llega aquí, ¿verdad? ¿Y quién es este intervalo? Pues es este de acá. Es de 0 a 3, la función decrece. Cuando llegamos a este valor de x, que es 3, ¿qué empieza a hacer la función? Pues empieza a crecer. ¿Y de dónde a dónde crece? Pues crece de aquí a aquí. Es decir, crece de 3 a 5. Está creciendo de 3 a 5. Lo veis claro, ¿no? Y a partir de 5, ¿qué va a hacer? Pues se va a mantener, lo veis aquí, constante. Deja de crecer y se queda constante a partir del 5. Veis que aquí se va al infinito de una manera constante. Entonces esta es la manera gráfica, bastante intuitiva y visual, de estudiar el crecimiento y un decrecimiento de una función cuando nos dan el dibujo. Luego más adelante aprenderéis a hacerlo con fórmulas y con cálculo, con análisis, ¿verdad? Vamos a ver otros dos ejemplos y vamos a precisar un poquito más. Fijaros aquí esta función, la primera, la de la izquierda, es claramente creciente. ¿Cuándo decimos que la función es estrictamente creciente en un punto? Pues en un entorno de él, es decir, alrededor de este punto, ocurre que cuando el valor es mayor, x es mayor, o sea, cuando estamos por aquí, fijaros que, por ejemplo, x2 es mayor que a, ¿verdad? ¿Cómo es el valor de la función? F de x2, ¿y no veis que es mayor que f de a? Pues entonces cuando ocurre eso, la función está creciendo. Mirad lo que pasa por la izquierda. Yo cojo x de 1. El valor de la función es f de x de 1, que es menor que f de a. ¿Os dais cuenta? x1 es menor que a, x menor que a, la función f de x es menor que f de a. ¿Lo veis? Y entonces podemos decir que es creciente. Haciendo esta cuenta, comprobando simplemente por sustitución de valores en la función, podemos saber si crece o decrece. Fijaros qué pasa ahora en este caso, que vemos claramente que está decreciendo. Pues otra vez, es estrictamente decreciente en un entorno de A. Un entorno significa alrededor de A. Si x es mayor que A, fijaros, x, por ejemplo x2, f de x2 lo veis aquí. Y f de A es este. X es mayor que A, pero el valor de f de x es menor que f de A. Luego la función está decreciendo. Si lo miramos por la izquierda de A, pues lo mismo, ¿no? Cojo x1, este es su valor, f de x de 1, la función, y fijaros que es mayor que f de a, siendo x menor que a, y veis claramente que decrece. Bueno, aquí os dejo un ejemplo, esta función a y esta función b, pues si las queréis estudiar en cuanto a crecimiento y decrecimiento, lo que hay que determinar son los intervalos, ¿vale? Esa es la idea de crecimiento y decrecimiento. Pasamos ahora a la idea de máximo y mínimo. Se ve muy claramente gráficamente. ¿Veis esta función? Que crece a la izquierda de a, alcanza un valor máximo y decrece a la derecha de a. Este punto es el máximo de la función. Mirad aquí ahora. A la izquierda de este valor de a, x igual a, la función está decreciendo y a la derecha crece. Esto es un mínimo. Gráficamente es muy sencillo entenderlo. En este otro ejemplo, vemos la función, que es la función azul, y vemos distintos tipos de puntos, ¿no? ¿Este punto quién es? Pues es un máximo.
Porque alrededor de 1, de este valor 1, no hay ninguno que sea mayor. Pero es un máximo local o un máximo relativo, porque puede haber alguno mayor. ¿De acuerdo? Entonces esto es un máximo. Aquí hay otro máximo, ¿lo veis? Esto es un mínimo, porque alrededor de 2 no hay ningún valor más chico. Y este es otro mínimo. ¿De acuerdo? ¿Entendéis, no? Máximo, máximo, mínimo, mínimo. Se llaman locales o relativos cuando puede haber otro valor mayor. Un máximo mayor, que sería el más grande de todos, se llama absoluto, o un mínimo más mínimo de todos, que se llama el mínimo absoluto. Esta idea del punto de inflexión también la podéis ver. Si os dais cuenta, la función aquí hace así. ¿Veis esta concavidad como es? Hacia abajo. Y al llegar aquí, cambia y la concavidad es hacia arriba. ¿Os acordáis de lo de convexo y cóncavo? Pues esa es la idea, ¿no? Tenemos la concavidad, o sea, las ramas apuntando hacia abajo, cóncava hacia abajo, y aquí hacia arriba. ¿Lo veis? Esos puntos donde se produce el cambio de concavidad de una función se llaman puntos de inflexión. Los vemos en la gráfica claramente. ¿Vale? Luego en los ejercicios lo veremos de esta manera gráfica, de esta manera intuitiva, de esta manera dibujada. Más adelante lo haremos con cálculo, como ya les digo. Siguiente idea que tenemos que tener clara es la idea de simetría y de periodicidad. Pero primero vamos a ver la idea de simetría. Y en concreto vamos a estudiar la simetría par y la simetría impar. Fijaros, los ejemplos típicos. X cuadrado es una función par. ¿La veis cómo es el dibujo? Es simétrica. Este lado es simétrico al otro. ¿Cómo podemos muchas veces ver rápidamente que la función es simétrica? Pues nos fijamos en lo siguiente. Si yo puedo doblar por el eje Y, puedo doblar la función por aquí. La doblo. Es decir, doblo el papel. Y este lado de aquí, me encaja en este, la función es par. ¿De acuerdo? A la hora de hacer las cuentas, si yo quiero hacerlo con cálculo, lo que tengo que hacer es esto que veis aquí. Simplemente tengo que coger, si me dicen que la función, vamos a hacerlo aquí debajo. Me dan una función. Me dicen f de x es igual a x cuadrado. ¿Par o impar? Pues yo cojo y donde ponga x, pongo menos x. ¿De acuerdo? Con paréntesis, no os olvidéis, con paréntesis. Y si resulta que vuelve a dar lo mismo, es decir, si f de menos x es igual a f de x, la función es par. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis la fórmula, lo que tenéis que hacer es cambiar la x por menos x, hacer la cuenta, cuidadito con la regla de los signos, y si sale lo mismo, la función es par. Gráficamente sería esta idea, es par simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué pasa en el caso de ser impar? Fíjate, está claramente diferente, ¿no? Con respecto a este punto, es simétrica, pero simétrica impar. Es como si la doblásemos dos veces. Fijaros, si yo doblo primero por este eje, cae a este otro lado, y luego doblo por este eje, hago dos dobleces, la función me encaja y este lado se me viene y se me coloca sobre este otro. Lo veis, ¿no? Hacerlo en la imaginación, y si no lo pintáis en casa y lo recortáis y veréis qué ocurre, ¿no? Yo doblo hacia aquí, en el eje principal, y luego vuelvo en este eje de simetría, el primer eje de simetría, y luego doblo en el segundo eje de simetría, que es el eje X, y me encaja aquí. ¿Vale? El típico es la función x igual, f de x igual a x al cubo. ¿Qué hay que hacer en el caso de los cálculos? Mirad, también es muy sencillo. Gente que me dicen, oye, f de x es x al cubo. ¿Par o impar? Pues yo vuelvo a hacer lo mismo. Donde está x pongo menos x. Entonces fijaros que tengo menos x al cubo. Y como es impar, el signo se me mantiene. ¿Lo veis? ¿Y qué me sale? Me sale menos f de x. ¿De acuerdo? Fijaros, al cambiar la x por menos x, si obtengo la función cambiada de signo, resulta que la función es impar. El ejemplo típico es x al cubo. ¿Por qué se le llama par o impar? Porque si los índices son pares, la función va a ser par. Si los índices son impares, la función va a ser impar. Si están mezclados, pues si hay pares, impares y números, pues hay que hacer la cuenta, ¿no? Para ver cómo lo es. Si es par o impar. Pero en este caso vamos a estudiar la simetría par y la simetría impar. ¿Vale? Espero que se haya entendido. De todas maneras, luego hacemos más ejercicios. Otro ejemplo. Fijaros, aquí tenemos una función simétrica par, claramente, ¿no? Este lado de la izquierda del eje es igual a este. Puedo doblarlo por el eje Y y encajan.
Y este es, la de la derecha, es una función simétrica impar. Yo doblo por el eje de simetría primero, el principal, el primer eje de simetría, el eje Y, y luego doblo por el eje X y esta rama me encaja con esta. ¿De acuerdo? Si tenemos la fórmula, f de x, donde está la x, ponemos f de menos x y comprobamos si nos da lo mismo o la función cambia de signo. Esa es la idea de función simétrica par, función simétrica impar. La par es simétrica con respecto al eje Y y la impar es simétrica con respecto al punto origen. ¿De acuerdo? Bien, ahora os voy a poner una función que habéis visto seguro estos días muchísimo. ¿Veis? Os suena, ¿no? Las funciones y aplanar la curva, ¿verdad? Bueno, la pongo simplemente para que veáis que esto es una función que tiene un valor máximo, ¿verdad? Ahí tenéis un máximo. ¿Y cómo este sería el máximo de la función? ¿Y cómo se llama en estos días en la jerga que escuchamos? Pues se llama pico. Y aquí también hay un pico, ¿verdad? Hay un máximo. Veis que las funciones son simétricas, pero simétricas respecto a este eje. En este caso, las que están pintadas son simétricas con respecto a este eje, pues las puedo doblar una sobre otra. Veis que por aquí crece y por aquí decrece. Veis que esta otra, la azul, por aquí crece y por aquí decrece. ¿Lo vemos? ¿Se entiende, no? Pues esto que estamos hablando de crecimiento, de incrementos, de picos, de bajar el pico, de bajar el máximo, es lo que se llama aplanar. Cuando dice vamos a aplanar la curva, lo de aplanar la curva significa que este pico, este máximo, hay que hacer que sea más chiquitito. ¿Vale? Esa es la idea de aplanar la curva. Os pongo aquí lo del límite de capacidad del sistema sanitario porque lo que tenemos que conseguir es que este valor esté siempre por debajo de este otro. ¿De acuerdo? Esa es la idea que estamos viendo estos días. Bueno, como ejemplo de un análisis de funciones. Vamos ahora a otro concepto muy importante, que es la tasa de variación media. La tasa de variación media es una idea muy importante, que se usa muchísimo, y vamos a ver si consigo explicarosla. Lo primero que tenemos que ver es esta gráfica. La línea roja es una función, que en este caso esta es la fórmula, la función parabólica de la que ya conocéis. Y yo quiero ver qué ocurre con los valores de la función cuando paso de x igual a x igual a b. ¿De acuerdo? ¿Cómo varía la función? A mí me interesa hacer este cociente. Este cociente es tasa de variación media. La diferencia entre f de b, que lo veis aquí, y f de a, que está aquí, dividido por b menos a. Vamos a concretarlo con numeritos para que lo veáis claramente. Bien, esta es la función. Yo quiero calcular la tasa de variación media en el intervalo 2, 4. Quiero estudiar cómo varía la función cuando x pasa de 2 a 4. Muy bien, pues cuando pasa de 2 a 4 es esto. Este trocito es 4 menos 2, que es 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace la función? Pues la función pasa de aquí, ¿verdad?, a aquí arriba. ¿Lo veis, no? Es decir, pasa a valer 5 viniendo de valer 2. ¿De acuerdo? Y eso vale 3. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si hacemos esa cuenta que me están diciendo, oye, dime la tasa de variación media en el intervalo 2, 4. O sea, ¿qué ocurre? ¿Cómo varía la función? Pues yo digo, muy bien, hago f de 4 menos f de 2 partido por 4 menos 2. ¿Quién es f de 4? Pues f de 4 lo meto aquí dentro. Ojo, no os equivoquéis. Lo meto aquí en la función, aquí meto 4, ¿de acuerdo? Y hago la cuenta y me va a salir 5. Pues sería 5, ¿de acuerdo? Menos f de 2. ¿Y cuánto vale f de 2? 2. 4 menos 2. Hago esa cuenta, eso es 3 medios. Es decir, que la tasa de variación media en este intervalo es 3 medios.
es decir, 1,5. ¿Lo veis? Es decir, cuando cuando x pasa de 2 a 4, porque el intervalo que estoy estudiando, el intervalo 2 a 4, la función pasa de 2 a 5 y la tasa de variación es de 1/2. ¿Lo veis? ¿Se entiende, no? Entonces este es el incremento de la función. Es importante no solo la magnitud del incremento, sino el signo del incremento. Si el signo es positivo, veis que la función es creciente. Si el signo es negativo, la función será decreciente, como podemos ver aquí en este dibujo. Se ve claramente, ¿no? Esta función la veis que es creciente entre el punto A, que lo veis aquí, y el punto B, o sea, el valor XA y el valor XB. Los puntos en la gráfica vamos a pintarlos, pues vamos a cambiar el color para que se vea más claro. A poner un negro, por ejemplo. Este punto es el punto AF de A y este punto es el punto BF de B. Si otra sola recta que va de A a B, del punto este que está aquí, AF de A al punto BF de B, esta recta, aquí tengo dibujado un triángulo, ¿lo veis? Muy bien, pues ¿qué es la tasa de variación? Pues la tasa de variación es dividir esto, esta distancia que veis aquí, esto, dividirlo entre esto que he pintado aquí de verde. Y ahora pinto de negro. ¿De acuerdo? Dividir esos trozos. Están puestos en azul. Vamos a ponerlo otra vez. Cogemos el azulín y vamos a coger el marcador resaltado. ¿Lo veis? Es entre esto, hoy lo he cogido amarillo, entre esto, hay que dividirlo entre esto. Lo veis aquí, ¿no? ¿Y qué me sale? Pues como es creciente, pues me sale positiva. O sea, la tasa de variación media es positiva. O sea, la función está creciendo cuando pasa de A a B. Y sin embargo, en esta otra, que veis claramente que la función es decreciente, veis, cuando yo divido esto, este f de b menos f de a, lo divido entre b menos a, me sale una tasa de variación que, como podéis comprobar, es negativa. Entonces, si me sale la tasa de variación media o promedio en un intervalo positivo, la función está creciendo en ese intervalo. Si me sale una tasa de variación negativa en un intervalo, la función está decreciendo en ese intervalo. Esta tasa de variación media, tasa de variación promedio, está relacionada, y veremos más adelante que está relacionado con las ideas de límite y las ideas de derivada. Pero de momento lo vemos de esta forma tan sencilla. También recordar, cuando veamos geometría, que esto es un triángulo, ¿verdad? Veis claramente el triángulo rectángulo. Y esto, ¿qué es con respecto a esta recta? Es la pendiente. Es decir, la tasa de variación media también la podemos interpretar como la pendiente de la recta que corta a la gráfica en 2 puntos. ¿De acuerdo? Y entonces las tasas de variación a veces se llaman incremento de la función o decremento de la función. Mirad esta gráfica. Es una gráfica, bueno, son de barritas, y veis que la función tiene una tasa de crecimiento, claramente crece. Vamos a volver a cambiar el color. Claramente la función por este lado está creciendo, ¿lo veis que crece claramente? Y al llegar a este valor, a este punto que está aquí, fijaros que esto es una fecha, empieza a decrecer. Y luego en este tramo, pues vuelve como a crecer otra vez, pero a partir de este valor, de aquí, a decrecer para abajo. ¿Lo veis claramente? Bien, ¿esto qué es? Esto es una gráfica de casos de personas, que van enfermando a lo largo del tiempo. En el eje horizontal está puesto el tiempo. Y en el eje vertical, como veis, está puesto la cantidad de personas. ¿Vale? Al principio crecen muy deprisa, llega una fecha, en este caso fijaros que hemos puesto aquí el 20 de abril, que se estabiliza, llega a un máximo, luego se mantiene unos días más o menos constante, que esto a veces se llama meseta, y luego a partir de un valor, en este caso a partir del más o menos del 29 o el 30 de marzo, empieza a decrecer. ¿De acuerdo? Una idea de tasa de variación aplicada a un caso práctico
de lo que estamos viendo estos días. Bueno, por último, que esto lo explico en un vídeo aparte, sigue un vídeo diferente a este, ¿no? Es la idea del estudio de una función, porque es lo que tenéis que saber hacer. Mirar, ¿qué tenemos que hacer a la hora de estudiar una función? Mirar, aquí os pongo dos funciones. Esta, una función que tiene esta forma, ¿verdad? Y luego esta otra, que son varias funciones, ¿no? Pero siempre tenemos que hacer lo mismo. Primero, estudiamos el dominio y el recorrido. Segundo, observamos si presenta puntos de discontinuidad. Tercero, determinamos los puntos de corte con los ejes. Cuarto, analizamos el crecimiento y decrecimiento de la función. 5. Comprobamos si la función es periódica. 6. Comprobamos si la función presenta simetría. Podría hacer esta función la podría hacer como ejercicio. Decir cuál es el dominio, cuál es el recorrido, si hay continuidad en todas partes, en todos los puntos o no, dónde corta los ejes, si crece o decrece y dónde lo hace, es periódica, es decir, se repite o no se repite, tiene simetría. Bueno, os dejo como ejercicio para que lo hagáis, y en la otra función que pongo, pues ven, son funciones diferentes, pero todas muy parecidas. Son casos de personas contagiadas por una enfermedad infecciosa a lo largo de los días, ¿no? En el eje horizontal pongo los días, en el eje vertical pongo las personas que van infectadas, y fijaros, esta línea roja se corresponde con el caso de la pandemia del COVID en España. ¿Lo veis? Luego tenemos otras, esta verde es la china, la italiana, la francesa, son líneas y no son más que curvas. Curvas que podemos estudiar con crecimiento, decrecimiento, tasas de variación, periodicidades, simetrías, máximos, mínimos, y es un caso aplicado al estudio de la pandemia que estamos sufriendo este año en nuestro país y en todo el mundo. Bueno, os dejo esto como ejercicio. Estudiar detalladamente esta función, la que estoy marcando aquí a la izquierda, y luego estudiar de manera cualitativa, de una manera muy general, la función roja, que es la función de España, del caso de contagiados en estos primeros 45 o 46 días que llevamos de pandemia. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más de momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo haré un caso concreto de estudio de una función. Bueno, pues hasta el próximo vídeo y nos volvemos a ver en las redes.